Bien, buenas tardes. ¿Se acuerdan de cuando arrancamos? Habían dicho que las escaleras se van por allá. Somos unos rebeldes completos, todos hemos subido por acá. Bien, esta charla se llama DevOps, derribando muros. Algo que me ha venido pasando en el transcurso del día es que he descubierto muchos de los conceptos que iba a contar acá ya los charlaron todos los demás, entonces básicamente me quedé sin mucho contenido para mi charla, lo cual está re bien igual. Principalmente porque esta charla está pensada para un público un poco distinto. El público para el que está pensada esta charla es para un público un poco menos técnico, para esos agilistas, ¿no? Los que se la pasan pegando post-its, que nunca hablan de temas técnicos. Bueno, está pensada para ese tipo de perfiles, y en ese sentido yo estoy acá pagando caro. Yo soy agilista, pues me presento un poco. Mi nombre es Camilo Velázquez, trabajo como agile coach en una organización que se llama Click hace más o menos unos 3 años y medio. Llevo trabajando con agilidad unos 8 años aproximadamente. Ahí les dejo mi Twitter por si quieren seguirme, me la paso publicando cosas relacionadas a agilidad principalmente. Entonces, voy a comenzar hablando un poco de agilidad. Y para hablar de agilidad, me voy a remontar al reporte del caos del 94, ¿no? Ese reporte de donde nos basamos muchas veces para contar cómo ha venido evolucionando la agilidad, pero ahora que lo voy a hacer como súper pequeño, ¿no? ¿No? ¿Para andar? Mejor, ¿no? Bien, entonces, en ese año el Standish Group se dedicó a hacer un estudio en las grandes organizaciones de desarrollo de software sobre cuál era el estado general de los proyectos que se estaban desarrollando. Llegaron a varias conclusiones interesantes. Una de esas conclusiones es que el 53% de los proyectos eran proyectos deficientes. ¿A qué me refiero cuando digo deficientes? Proyectos que salen a producción, pero que salen mal, ya sea con tiempos o costos, salen fuera de lo que se estimó, por decirlo de alguna manera. El 31% de esos proyectos eran proyectos que efectivamente eran cancelados, que nunca veían la luz, nunca salían a producción. Y solamente el 16% de los proyectos salían a producción. Eso como industria, ¿qué nos puede decir? Y es que si hacemos la comparación, si fuéramos a otro tipo de industria y evocando el lugar en el que estamos hoy, si nos dedicáramos, por ejemplo, a hacer aviones, una estadística de este tipo nos diría que de 100 aviones que hacemos, 53 salen más o menos, 31 nunca llegan a volar y 16 nada más son aviones exitosos. Una métrica terrible, ¿no? Entonces, por esa época comenzaron a juntarse algunas personas, hicieron un retiro en Utah y crearon el famoso manifiesto agile. Creo que se quedó sin batería, ¿pero me escuchan? Bueno, genial. Entonces, por esa época se juntaron un grupo de loquitos allá en Utah, hicieron un retiro de fin de semana y dijeron, bueno, ¿qué han venido probando distintas personas en distintos contextos? Ya sabemos que como venimos trabajando no nos está funcionando. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a crear un manifiesto por el cual van a funcionar las metodologías que permitan crear de aquí en adelante. En aquel entonces, bien, en aquel entonces habían, como anécdota, habían 2 nombres posibles para las metodologías ágiles. El primero, que claramente fue el ganador, fue metodologías ágiles, agilismo, agilidad. Bueno, ahora ya están hablando de la diferencia entre agile y agility, pero no nos concierne acá. El otro nombre que existía era metodologías de desarrollo adaptativas. Yo, haciendo un poco de retrospectiva sobre el tema, en este momento nos vamos a pensar que si hubieran escogido metodologías adaptativas en vez de metodologías ágiles,
nos habríamos ahorrado un montón de conversaciones con gerentes de proyecto y con líderes de organizaciones. Porque ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra agilidad? Rápido, velocidad, ¿no? Y al final agilidad no tiene que ver necesariamente con velocidad o con rapidez. Suele ser que la velocidad y la rapidez es una consecuencia de trabajar con agilidad, pero no es su razón de ser. En cambio, la agilidad sí tiene que ver con adaptarnos rápidamente en contextos cambiantes, en mercados que existen de manera volátil constantemente. Entonces, eso solo como anécdota de contarles, el por qué no ganó, porque había una empresa que se llamaba Adaptive Software Development, de uno de los firmantes del manifiesto, entonces dijeron no le vamos a hacer promociones y ganaron metodologías ágiles. Manifiesto ágil, ¿no? 4 valores y 12 principios. Algunos de esos principios hablan de prácticas técnicas. Los 4 valores de manera muy rápida: individuos e interacciones, por sobre procesos y herramientas; software funcionando, por sobre documentación exhaustiva; colaboración con el cliente, por sobre negociación de contratos; y respuesta al cambio, por sobre seguir un plan. ¿Por qué es importante para mí en este caso hablar de esto? Y justamente va un poco lo que les decía, que estoy pagando un poco de karma. Porque una de las rutas que solemos seguir con la agilidad, y algo que me disgusta a mí un montón de la agilidad, es que... ¿ha escuchado el concepto de Scrum Flácido? ¿No? Bueno, entonces avanzo y ya les cuento, no les hago spoilers. Bien. Esta charla va de cómo la agilidad nos ayudaba a derribar algunos muros, ¿no? Digamos que tradicionalmente, la forma en la que solíamos desarrollar software, nos encontrábamos estos muros, que es el negocio con desarrollo, QA y operaciones, ¿no? Digamos que la agilidad comenzó a atacar principalmente esta partecita de acá, el negocio y el desarrollo, ¿no? Como que empezó a unir un poco esos dos mundos, empezó a derribar esos dos mundos, pero siguen existiendo los otros. Y aquí viene un poco también remontándonos a la historia de la misma agilidad, de por qué ha venido pasando esto. Porque ¿cuál es el framework más famoso con el que hacemos agilidad en las organizaciones? Scrum, ¿no? Como siempre que preguntamos, en la mayoría de los casos, salvo en los últimos 4 años que se está empezando a poner de moda los frameworks de escalado, la respuesta siempre es Scrum. Pero Scrum tiene un grave problema, y es que suele ser Scrum, es flácido. Ese Scrum flácido es muy bonito, todo eso de acercar al negocio a los desarrolladores, de bajar la incertidumbre por medio de técnicas como las historias de usuario, como la definición de un backlog, trabajar de manera iterativa e incremental, pero no nos sirve de nada eso si lo que estamos generando al final de la cadena es basura. Muy bien hacer eventos, muy bien tener sprints, pero al final de cada sprint lo que teníamos era un montón de código de mala calidad, principalmente porque los Scrum nos hacía también un poco ir a hacer código rápido, código de afán. Y además, al trabajar en sprints viene también esa presión adicional que solía ejercer distintos roles, ¿no? La malversación del Scrum Master o la malversación del Product Owner, que no es Scrum Master, sino que es más un poquito gerente de proyectos, ¿no? Ese gerente de proyectos que, para no pasar la mejor vía, lo nombraron Scrum Master. Me imagino ese ritmo que les ha pasado en algún lado. Entonces, existe ese Scrum Flácido. Y el problema con esto en la comunidad ágil, el problema que yo identifico, es que lo vivimos todo el tiempo. Y es que los agilistas nos ponemos la camiseta de vender la agilidad, de vender Scrum, de hagamos un mejor proceso de desarrollo de software, pero nos quedamos ahí, en Scrum. Y es muy raro preguntarle a un agilista y que te vaya a vender o te vaya a hablar de temas de DevOps, o que te vaya a hablar de TDD, o que te hable de integración continua, de continuous delivery. Es raro. De hecho, algo que me cuestionaba esta mañana recién llegué es como la comunidad ágil es gigantesca. Se hace un evento anual que se llama el Ágiles Colombia, que van más o menos unas 500 personas, como lo que tienen proyectado para este año, y se dan unas 2 o 3 charlas técnicas en un evento de 2 o 3 días.
Y la muestra para un botón es que en este evento, cuando llegué no me encontré a nadie, a un par de amigos y dije, bueno, debería bajar un poco. Pero bien, entonces, no nos preocupamos en la comunidad ágil y los agilistas, los Scrum Masters, Agile Coaches, no nos estamos preocupando por la excelencia técnica. Entonces ahí es donde estoy pagando mi karma, porque yo era ese tipo de agilista. Como entiendo que es Scrum, voy a las organizaciones, vendo agilidad, les ayudo a mejorar, facilitamos retrospectivas, pero al final su código sigue siendo código de mal código. Ya está. Entonces, en medio de eso, me encontré con que existe una comunidad que se llama Software Craftsmanship. ¿Alguien la conoce? 1280. Bien, en Colombia existe la comunidad Software Craftsmanship, pero es más bien pequeña. Como entiendo que tienen un meetup, pero veo que no hacen reuniones hace unos 2 años, algo como eso. Pero me parece muy interesante porque el manifiesto de la comunidad Software Craftsmanship es como el contramanifiesto hacia el manifiesto ágil, ¿no? Que, claro, es importante el software que funcione. Es la premisa que nos plantea el manifiesto ágil. Software funcionando por sobredocumentación, pero no es solo software funcionando, además es software bien construido, software de calidad, software con calidad técnica. No es solo responder al cambio, sino también agregar valor constantemente. No solo individuos e interacciones, sino también una comunidad de profesionales que aprenden y construyen entre sí. No solo colaboración con el cliente, sino también asociaciones productivas. Es decir, igual que en el manifiesto, en la búsqueda de los elementos de la izquierda hemos encontrado indispensables los de la derecha. Habla igual que el manifiesto. Entonces, a mí me pareció muy interesante este manifiesto. Y lo que está pasando ahora en la comunidad ágil, en las grandes organizaciones, me recuerda mucho lo que pasó también cuando nació Scrum. Y es que Scrum está lleno de palabras rimbombantes, con un montón de prácticas que otras personas ya hacían antes, solo que Scrum surgió y se volvió súper famoso. Algo parecido está pasando con los frameworks de escalado. Pues empiezan a surgir frameworks de escalado como el famoso SAFe, que tiene un montón de artefactos, un montón de prácticas, las aglomeran y se vuelve famoso y empiezan a usarlo. Entonces todas las organizaciones ven la necesidad de, necesitamos más equipos trabajando. Pero realmente de lo que hablan los frameworks de escalado es que tenemos que desescalar en lo máximo posible. Bueno, lo que nos propone Maslow es justamente eso. Lo vamos a dejar en stand-by. Esta la va a pasar súper rápido. Simplemente hablo de algunos modelos de Continuous Integration, Continuous Delivery y Continuous Deployment. Entonces, esta pirámide de Maslow, según Nico Páez, es un argentino amigo de Clip, lo que él dice es que esta pirámide de Maslow existe también para las organizaciones que quieren comenzar a transformarse, ¿no? Entonces, como yo no puedo aspirar a estar en la punta de la pirámide, que es hacer DevOps, si primero no cumplo las necesidades básicas que tengo como organización. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades básicas que tengo como organización? Como que lo dividimos en dos partes, la primera y la segunda. Entonces, no puedo evitar hacer ese chiste siempre que lo digo. Entonces, las necesidades básicas que tenemos en la parte de abajo de la pirámide, tener versiones de control de código, tener algo de test automatizado, con integración continua. Por el otro lado, hacer retrospectivas, trabajar en iteraciones, tener backups, ¿no? Luego más adelante vamos subiendo en la pirámide, tenemos automatización de test, hacer release, más adelante tenemos automatización del deploy, continuous delivery, infraestructura como código y finalmente llegamos a DevOps. ¿Qué nos enseña esto? Que un gran problema de las transformaciones organizacionales es que queremos apuntarle aquí, cuando ni siquiera podemos cumplir las necesidades básicas de nuestra organización. Entonces, enseñanza práctica, comencemos a ver en dónde estamos para ver de qué punto de partida podemos arrancar. Bien, voy a hablar de esto muy rápidamente porque quedan como 2 minutos básicamente, sobre algunos antipatrones que hemos encontrado en algunas organizaciones. El típico, trabajar en silos, está Dev acá, está Ops del otro lado, ¿no? Otro es el equipo silo, que tenemos por un lado Dev, tenemos por el otro lado Ops y tenemos por aquí
DevOps, ¿no? Que es el equipo de DevOps. Entonces ahí empiezan a surgir los DevOps, ¿no? De ahí nace. Tenemos el equipo que hace DevOps. Como este equipo absorbió las tareas de DevOps y nunca se habla con el área de operaciones porque los odia con todo su ser, y viceversa. Tenemos el equipo que tiene operaciones, pero es el equipo que administra por ahí, ¿no? Entonces es el equipo típico que digo, no, yo tengo mi Jenkins montado y yo a lo que me dedico simplemente es hacerle mantenimiento a Jenkins y creemos que estamos haciendo DevOps. Típico. Sysadmin renombrado en el equipo de DevOps, clásico. Y bueno, algunos patrones que hemos encontrado. Bueno, DevOps y DevOps colaborando, pues podemos hacer DevOps. La situación ideal sería que las responsabilidades son completamente compartidas y actuamos como si fuéramos un solo equipo. Sabemos que estamos muy lejos de la realidad, al menos en la mayoría de los casos que yo conozco por ahí, pues en el cognitivo. Luego tenemos un patrón que me parece muy interesante, que es básicamente el primero, que tenemos el equipo de DevOps, los DevOps, el equipo de Dev y el equipo de operaciones, pero ese equipo de DevOps tiene fecha de expiración, ¿no? Pues como de aquí a tanto tiempo, su misión es desaparecer, porque su misión no es hacer lo que hacen los dos equipos Dev y operaciones, sino es unir los dos mundos, ¿no? Y está lo mismo, un equipo de DevOps que hace las veces de evangelizador en toda la organización. Temas muy rápidos. ¿Qué deberíamos medir cuando estamos hablando de DevOps? Primeramente, frecuencia de despliegue, con qué tanto tiempo estamos desplegando. El lead time, el tiempo medio de recuperación de una falla, la tasa de fallo de los cambios. Hablaban hace rato de First Wave en otra presentación también. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Acortamos esta distancia que existe entre operaciones. En esta primera ley lo hacemos de izquierda a derecha, ¿sí estoy bien? Sí. Encontrando principalmente desperdicios, que es buscando optimizaciones locales y volviendo las optimizaciones globales, analizando el sistema y optimizándolo globalmente, limitando el trabajo en progreso, haciendo cambios en pequeña escala y mejorando el time to market. La segunda ley, entonces, recorta, pero de derecha a izquierda. ¿Cómo lo hace? Monitoreando, construyendo ciclos de feedback transparente, corrigiendo defectos rápidamente, identificando elementos de adaptación. Y la tercera ley nos habla sobre el feedback, ¿no? Entonces, falla rápido para ir a levantar la mirada, integrar el aprendizaje, experimentación continua, repetición y práctica. Muchas gracias.